Creamos su palabra. Si creamos su palabra, ¿verdad? Sí. Pero más exactamente vamos a mirar, ¿verdad? Vamos a primero Tesalonicense. Vivirla. Primero Tesalonicense, ¿verdad? Porque la Biblia tiene su pareja. A ver. Sí. La Biblia tiene su pareja, ¿verdad? A través de su pareja nosotros debemos conocer el verdadero palabra de quién? De Dios. ¿Sí o no, verdad? Sí. Sí. Entonces vamos a buscar primero Tesalonicense. ¿Está buscaron? ¿Qué versículo? Capítulo, sí, capítulo 3. Capítulo 3, aquí dice 3, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os separáis de la fornicación, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que la voluntad de mi Padre es de Dios es vuestra santificación. Amén. Dios quiere que yo sea santo. Entonces, ustedes piensen, ¿cómo yo puedo ser santo? Si cada momento se está saliendo el pecado de mí. Cada momento salen malos pensamientos, ¿verdad? Cristo dijo, no mates, pero si tú has odiado a esa persona, ya has matado a esa persona, ¿verdad? Cristo dijo, no forniques, pero si tú has codiciado en tu corazón, ya has fornicado a esa persona. Dice, el hombre, cada momento, ¿qué hace? En pensamiento, en acciones, está pecando en realidad. Pero, ¿cómo vamos a ser santos? Esa es la voluntad de Dios. ¿Usted sabe por qué Dios está diciendo para que seamos santos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Sed santo porque yo soy santo y estoy diciendo, ¿verdad? Dios no puede estar con el pecado. ¿Usted me entiende? Dios ama a toda la humanidad, a toda la creación suya, ¿verdad? Al ser humano. Especialmente Dios ama al ser humano porque nosotros tenemos imagen y semejanza. En capítulo 2 de Génesis. ¿Qué significa? Dios nos hizo semejante y a imagen de Él, ¿verdad? Entonces, nosotros nos parecemos ¿a quién? A Dios. ¿Qué significa? Dios tiene ojos, nariz, boca, ¿verdad? Sí, como este cuerpo. No, pero nadie sabe cómo es Dios, ¿verdad? Pero nosotros somos semejantes y imagen y semejanza. Ok, tenemos imagen y después dijo semejanza, ¿verdad? Entonces, Walter tiene semejanza de Dios. ¿Usted sabe qué es? Que Walter es espiritual. Dios le dio espíritu solamente a los hombres. Entonces, Walter piensa que mi cuerpo es Walter. No, está equivocado. Miguel no es este cuerpo, esta cara, este físico. Miguel es el espíritu que está morando en este cuerpo. Este cuerpo solamente es como un vaso, ¿verdad? Un vaso, ¿verdad? Está vivo, ¿verdad? Sí. Vamos a suponer, usted tiene celular, ¿verdad? Sí, aquí están los celulares. Yo también tengo celular, ¿verdad? ¿No? Este celular está funcionando. ¿Usted sabe por qué? Porque usted está pagando por el servicio. Entonces, ¿el servicio qué es? Tiene el mío de T-Mobile, ¿sí o no, verdad? De T-Mobile tiene servicio. Por eso está funcionando, ¿verdad? El teléfono, ¿sí o no, verdad? Tiene señal, ¿usted me entiende? Conexión. Sí. Por eso está funcionando. Pero si yo no pago, se corta el servicio. Se corta. Entonces, de nada sirve, ¿verdad? No puedo usar internet, no puedo usar teléfono, nada de eso. ¿Usted me entiende, verdad? Sí. Sí. Por eso, nosotros, este cuerpo es que a Dios no le interesa el cuerpo. Dios le interesa la conexión. el espíritu. El espíritu. Dios nos dio
espíritu. Por eso la Biblia dice que somos espirituales. ¿Qué significa? Dios nos dio espíritu. El hombre piensa que este es Miguel. La vida de la carne es Miguel. No. En realidad, Dios nos dio la eternidad. Él es eterno. ¿Amén? Él es eterno y Él vive para siempre. Nosotros también somos eternos. Después de la muerte viene la separación del cuerpo y el espíritu va hacia el reino de Dios. Amén. Pero Dios no puede recibir el pecado porque Satanás puso el pecado en nosotros. Porque por culpa de un hombre, Adán, entró el pecado, ¿verdad? Walter no quiere pecar, pero en el Walter sale el pecado. ¿Usted sabe por qué? Porque en el corazón de Walter nació con las semillas del pecado. Yo nací con las semillas del pecado. También, Josefina nació con semillas del pecado. Por eso estábamos muertos en pecado. Estábamos muertos. ¿Usted me entiende, verdad? Sí. Por eso dice, pues, Dios dice, ¿verdad? Nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Por qué? Dios es santo. Adán y Eva estaban con Dios. ¿Usted me entiende? Pero vino la separación. Satanás puso el pecado y vino la separación. El pecado se introdujo y vino la separación. Yo estoy muerto por el pecado porque vino la separación. ¿Usted no entiende, verdad? Lo que yo estoy diciendo. Entonces, la gente piensa que están vivos porque el cuerpo está vivo, pero realmente Dios está diciendo que están muertos por el pecado. El hombre muere con pecado, va al infierno. ¿Usted me entiende? Va al infierno eterno. Por eso Dios está diciendo, ¿verdad? Limpia el pecado a través de ¿quién? De Jesucristo. Ok, entonces, ustedes trataron de ser santos, ¿sí, verdad? ¿Pudieron ser santos? ¿Pudieron ser limpios? Nunca. Por eso, capítulo 5, ¿qué dice aquí? En el capítulo 5, (23) 5:23. ¿Tesalonicenses? Sí, del primero Tesalonicenses 5, 23. Primero Tesalonicenses. Aquí está diciendo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí está diciendo, el mismo Dios de paz os santifique por completo, está diciendo. Todo vuestro espíritu y alma, cuerpo sea guardado irreprensible delante de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién va a santificar a nosotros? ¿Ustedes? No, Dios dijo: yo voy a santificar a ustedes. Yo voy a dejar limpia a ustedes. Amén. Amén. Sí, esa es la voluntad de Dios. Porque nosotros no podemos ser santificados a través de mí. Por eso Dios está diciendo, aquí ¿qué está diciendo? El mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu y alma, cuerpo. Amén. Dice, ¿quién va a limpiar el pecado? Dios va a limpiar el pecado. ¿No es así? Cuando yo entendí el Evangelio, yo di un gran suspiro, porque yo pensaba que yo me iba a morir por el pecado, ¿verdad? Si me muero con pecado, ¿dónde me voy? Me voy al infierno, ¿verdad? Dios ama al hombre. Dios no quiere que nadie se perezca, pero Dios no puede estar con el pecado. Pero qué extraño, aunque el pecado está limpio, Satanás engaña a las personas diciendo, ¿verdad? Tú eres pecador, ¿verdad? Y la gente cree eso y recibe eso. Por eso va hacia la perdición eterna. Pero yo doy la gracia delante de Dios, porque ¿quién va a limpiar el pecado? Dios. Amén.
¿quién va a santificar a nosotros? Dios, ¿verdad? Aquí en la Biblia nunca dice, limpia tus pecados. ¿Dónde la Biblia dice? Tú limpia tu pecado. ¿Dónde la Biblia dice eso? En ninguna parte de la Biblia está diciendo, tú tienes que limpiar tu pecado, ¿verdad? En la Biblia está diciendo, tú no puedes limpiar, ¿verdad? Para ti eres imposible, tú no puedes limpiar, ¿verdad? Por eso, ¿qué tienes que hacer? Por eso dijo, yo voy a limpiar el pecado. Amén. Amén. No se siente relajado. Yo pensaba que yo tenía que limpiar el pecado. Dios. Hoy día mucha gente se reúne y están en la iglesia llorando. Señor, mi pecado, perdone mi ofensa, ¿verdad? ¿Usted han tratado de cumplir los mandamientos? Si en verdad usted ha tratado de cumplir los mandamientos, usted se va a dar cuenta. El pecado no se puede limpiar. Sí. La ley yo no puedo cumplir. Eso usted va a entender. Usted va a entender. Yo no puedo entender. ¿Usted me entiende? Yo no puedo. Pero Cristo puede ser. Amén. Cristo puede. Mire, mucha gente me dice, pastor, si en la Biblia dice que no hay justo, ¿cómo usted dice que es justo? ¿Verdad? Aquí nosotros leímos, vamos a volver a Romanos. Dice que con dificultad se salva. Sí. Con dificultad que salva, ¿qué significa eso? Hubo un proceso de nosotros, nacimos en pecado, hubo un proceso, padeció mi madre, ¿verdad? Cuando era joven, yo sufrí mi vida, ¿usted me entiende? Y había muchas dificultades en mi vida, yo anhelé a Cristo, yo busqué a Cristo, yo estaba en la religión, traté de limpiar mis pecados, ¿usted me entiende? Traté de esforzarme para limpiar mi pecado, traté de cumplir los mandamientos, no pudo. Y al final, a través del Evangelio, pude recibir la salvación. Sí, en dificultad, Dios me dio dificultad, ¿para qué? Para alcanzar la salvación. Amén. Eso significa, con dificultad se salva, ¿verdad? Okay. No es que yo recibí la salvación porque tiene un día para otro, no. Dios hizo un proceso en nuestra vida para la vida eterna. Amén. Yo no sé, Walter, ¿en qué Dios trabajó en Walter para quebrantar el corazón, para el sufrimiento, ¿verdad? En su vida, ¿verdad? Para buscar a Dios y recibir la salvación? Yo no sé, pero usted tendría sus dificultades, porque todo el mundo tiene su proceso de salvación. Amén. Yo conozco la historia de hermana Josefina, ¿verdad? Dios pasó, estaba viviendo bien, pasó muy bien, pero se divorció de su esposo, tuvo que venir aquí en Estados Unidos, usted me entiende, ¿verdad? Y tuvo que luchar, vivir aquí, trabajar sola, ¿verdad? Y así clavando a Dios, buscando a Dios, se fue muchas veces a la iglesia tratando de liberarse de sus pecados, pero él se fue a Corea y ahí entendió el Evangelio, ¿verdad? ¿No es así? Sí. Yo no tengo pecado. Usted no sabe qué bendición hemos nosotros recibido. Ese es más que lotería. Lotería, la gente gana lotería, está muy contento, ¿verdad? Pero en verdad yo estoy más contento porque ese es más que lotería. Porque en el día del juicio todos se van a parar en el juicio. Imagínense, ¿no? Dios dice, yo no te conozco. ¿Cómo? Dios no me va a conocer a mí. Yo no te conozco. En el libro no está tu nombre. Señor, ¿cómo? Mire bien, ¿verdad? Mi nombre debe estar ahí, porque en nombre de Jesucristo yo hice la iglesia, yo en nombre de Jesucristo yo di terreno, yo en nombre de Jesucristo nosotros echamos demonios, en nombre de Jesucristo nosotros, ¿verdad? O lo declaré porque ya ve que decimos, Sí. y escribe mi nombre en el libro de la vida eterna, Sí. cada que decimos la oración. Entonces, mucha gente dice, imagínense, en el día del juicio,
Mm.